Bueno. Y esta semana se dio a conocer la decisión de la Fiscalía de no seguir adelante con algún proceso indagatorio o acusatorio eventualmente en el caso de la mina San José, estimando que llegaron a la convicción de que no había mérito para seguir en ello. Generó mucha polémica, sobre todo en los mineros que estuvieron allí 69 días bajo 700 metros de profundidad en una mina, porque ellos estiman que es casi una burla. Los abogados de los dueños de la mina dicen, bueno, esto es seriedad investigativa porque no había méritos para. Bueno, hay que tratar de ir un poco a la fuente, la gente que conoció la mina antes o que estuvo en la mina durante el rescate, que tuvo alguna responsabilidad A, B o C, porque hubo mucha gente trabajando en muchas cosas sobre los rescates, y una de las personas que conoció o estuvo de cerca allí es Miguel Fort, es ingeniero, especialista en minas. Miguel, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Partir por la pregunta que todos nos hicimos ese día. ¿La Fiscalía es un arrebato de seriedad y no caer en populismo y decir aquí mientras no tenga mérito no puedo acusar? ¿O sencillamente no entendieron nada, no investigaron suficientemente para acusar? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo primero voy a mantener mi opinión. A mí, en lo personal, me pareció un mal chiste. ¿Por qué un mal chiste? Porque resulta que los fiscales están sometidos a la legislación vigente que los legisladores le van entregando para que los fiscales en esta nueva estructura jurídica determinen qué es lo que le conviene o no a la ciudadanía. En el caso específico de Mina San José, faltó el término de la investigación, de la perspectiva técnica, se le negó el acceso a la Fiscalía para poder ingresar a la mina, se puede hacer, se podía hacer. Y ahí se produjo unas divergencias de opiniones y de responsabilidades orgánicas, y el fiscal tuvo que, en el fondo, en mi opinión muy personal, tuvo que cerrar el caso porque no tenía ningún objeto dilatar la situación, pero no está terminado como debiera haberse terminado. Pero la Fiscalía, si no hubiese tenido todas las posibilidades para investigar y llegar a esta decisión, porque le hubieran coartado, por ejemplo, la libertad de entrar a la mina y ver la realidad, creo que lo hubiesen manifestado, hubiesen dicho, mire, con los antecedentes que disponemos no podemos seguir investigando, pero nos hubiese gustado hacer A, B, C, D diligencia. Hubiese quedado claro, pero lo dicen en forma completa. Esa es la impresión que me queda a mí, que la Fiscalía estima que no hay por dónde seguir. Yo creo que la Fiscalía, en el fondo, tiene que haber determinado hasta dónde son los antecedentes válidos para poder dictaminar algo. Esto es como un choque en la carretera. Hay una colisión de vehículos en una autopista, en un camino, llega al final la CIA, hace sus mediciones, busca resultados técnicamente y le dice, digamos, al juez, oiga, estos son los antecedentes, y el juez determina quién es el responsable. Acá faltó la CIA de Serna Geomin para medir, no se hizo mediciones geomecánicas posteriores, no se ingresó a la mina, y con eso la Fiscalía determinó hasta donde los antecedentes le han dado. Ahora, si no lo pidió, no sé, yo no soy del derecho. ¿Cómo es posible que un fiscal que esté investigando simplemente le dicen, no, usted no puede entrar aquí? ¿Cómo es eso? La CIA, que usted decía, la SEAT, más bien. ¿Cómo se llame? Investiga, mide lo que quiere, mide todo, porque está investigando precisamente un accidente, Y aquí usted me dice que simplemente no pudieron entrar a la mina, así como así. ¿Y qué pasa? ¿Los fiscales no tienen autoridad cuando están investigando seguir hasta donde ellos quieran pasar en esa investigación? ¿Cómo es la cosa? Yo creo que ahí hay una desorientación, porque la concesión minera es el derecho que le otorga a través del Código de Minería a una persona natural o jurídica para explotar o procesar el producto que se encuentra ahí. Se tiene derechos equivalentes a lo de una propiedad, pero es una concesión. Para intervenir el rescate se generó un decreto extraordinario, porque iban a intervenir recursos de todos los chilenos a través de los impuestos, del presupuesto de la nación, para poder desarrollar la búsqueda primero y el posterior rescate. Ahí había una especie de trilogía, parecía una novela policial, porque los derechos de la empresa minera tenían un decreto que congelaba los derechos del Código de Minería que le otorga, por solo imperio de la ley, y la operación que se llevó a cabo fue por un organismo del Estado, que es Codelco Chile, a través del Ministerio de Minería, sigue siendo fiscal. Entonces ese decreto extraordinario facultó
a Codelco Teniente a hacer la administración de los contratistas para lograr el rescate. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se chocaron los representantes de Codelco en esa oportunidad con el fiscal. Y hay que ser muy honesto en ello. El fiscal no tiene un equipo especializado para poder entrar en un evento de esa magnitud. ¿Qué pasó? Al final le dijeron no se puede ingresar porque arriesga su vida. De la perspectiva de los administradores de ese evento que se llama Codelco Teniente, velaron por la seguridad y la integridad de los funcionarios o de los peritos que podría el fiscal ordenar que bajen a hacer las mediciones y hagan el informe final y cierren el caso. ¿Quién manda? Yo creo que es primera vez en la historia de Chile que se cruzan los intereses del Ministerio de Minería, de Codelco Chile, del Poder Judicial y las concesiones y los derechos que abriga y ampara el Código de Minería. ¿Cómo se entiende eso? Yo todavía no lo entiendo, por eso lo encuentro un chiste de mal gusto, porque el desánimo que se generó allá es como un poco la delincuencia acá. Don Miguel, hay un montón de cosas que se le cargan a la Fiscalía que no tienen nada que ver con la Fiscalía. La Fiscalía, efectivamente, como usted dice, es la que está encargada de ver si es que puede armar un caso y si es que las evidencias que tiene para armar el caso son lo suficientemente fuertes o no. Hubo un momento dado en que había testimonio extraordinariamente importante para generar el caso. Uno de esos testimonios, yo me acuerdo de haberlo entrevistado, el señor Vincenot Tobar Muñoz, que era una persona que estaba a cargo de seguridad en la mina San José, denunció una cantidad gigantesca de cosas después del accidente y la tragedia. Y por lo tanto, el señor Vincenot era un testigo privilegiado de la Fiscalía, extraordinario de la Fiscalía. Solo que don Vincenot Tobar Muñoz, a poco andar después del asunto, en función de que él acusó directamente a la mina y lo demandan, se querellan en contra de él por difamación, don Vincenot publica un retracto completo de cada una de sus acusaciones. Cada una de ellas. Yo la puedo leer si quieren, pero se retracta de que estaba equivocado cuando dije esto. Mentí en esto. No dije la verdad en esto. Las cosas no estaban como estaban. Y retracta todas las cosas que señaló. Por lo tanto, la Fiscalía pierde probablemente a uno de los principales testigos que eventualmente podía tener, porque efectivamente cuesta bajar de nuevo a la mina para tratar de ver si es que estaban o no estaban escaleradas las chimeneas y si es que había o no había dos salidas. No sé si es que a un fiscal le pueden pedir, mire, baje usted de 700 metros cuando todo lo que se ha querido hacer es sacar a las personas de ahí para no volver a tocar la mina. Por lo tanto, lo que se le carga a veces a la Fiscalía en este caso no tiene que ver tanto con una labor de ellos como tiene que ver con las cosas que pasaron alrededor y que dejaron de tener la validez probatoria en un juicio como la que correspondía. Resulta que tenían que tener, después del accidente que tienen en julio con un muerto en la San José, tenían que tener una serie de elementos nuevos. Y esos elementos nuevos el Nagiomín los chequea. Y va y los ve. ¿Tiene dos salidas? Tiene dos salidas. ¿Tiene refugio? Menos mal que tuvo refugio, porque de otra forma no se hubiesen salvado los 33. Tenía refugio abajo. Tiene, etcétera, una serie de cosas. Y chequea. Si es que esas cosas son fiscalizadas después o no, para los efectos de fiscalía, que es lo que yo creo que es el tema hoy día, para los efectos de fiscalía, esas cosas el Nagiomín dio los ok, porque estaban todos de aquí que podía operar. No digo que no haya razones para llevar a juicio penal lo que pasó en la mina. Lo que estoy tratando de decir es que lo que dice Fiscalía es literalmente lo que dice y no otra cosa. Dice las evidencias que en un momento dado parecían que estaban, a la hora de tener que ponerlas con nombre y apellido en el juicio, no estaban. Y por lo tanto, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se actúa porque uno se emocionó? ¿Se actúa porque uno vio la situación en televisión? ¿Se actúa porque Mario Sepúlveda salió gritando vía Chile? No, se tiene que actuar de acuerdo a lo que eventualmente puede llevarse a un tribunal. Y desgraciadamente, muchas de las cosas que parecían súper claras a la hora de tener que ponerlas como tienen que ponerse, en todas las circunstancias, en testigos, en pruebas, en evidencia, no estuvieron disponibles. ¿Qué hace el fiscal? Las inventa. No puede inventar. No puede, digamos, desdecirse un fiscal.
porque tiene que aplicar su marco moral, que son las leyes. Por lo tanto, en este caso, si el testigo valioso se desdice por A, B o C presiones, estamos en Chile. Pero no, dese la oportunidad de que el tipo estaba diciendo una cosa que no correspondía. O también estaba mintiendo. Porque un testigo puede mentir. Oiga, la cantidad de gente que se subió arriba al carro de la Victoria diciendo que había sido fundamental para el rescate. Oiga, créame. ¿Usted conoció la mina antes? Eso es lo que quería preguntar. Pero usted no la conoció quizá, ok. Pero desde luego la conocieron los 33 que estaban adentro, desde luego la conoció un montón de gente. Los testimonios de ellos no existen, no valen. O sea, ¿quién mejor que los mineros saben si estaban esos pozos que menciona Fernando escalerados o no? ¿Quién mejor sabe cómo no estaban escalerados las chimeneas. Bueno, ok, como sea. No han dicho nada, no vale el testimonio de ellos, no sirve para nada. Tiene que ser solamente el de este caballero que se retractó. No existe ninguno más. Yo creo que aquí hay que ser un mea culpa. Yo creo que Chile tiene que reconocer las cosas buenas que tiene, el expertise que puede tener el negocio minero, pero tenemos que reconocer a través de nuestros representantes los errores que tiene. En este momento, en términos casi genéricos, la legislación que nos cae encima al área minera industrial, prestadores de servicios, está obsoleta. Chile ha empezado a crecer una curva importante en lo que es macroeconomía. Tenemos un rezago de las pymes, que son el 80% de las fuentes de mano de obra en Chile. En las regiones se vive un mundo distinto de los problemas que tienen acá en Santiago. Nosotros cuando hablamos de Chile hablamos de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? De que esos testigos no sirven porque las leyes, como están aplicándolas a la Fiscalía, que es lo que tiene, no le permiten... A propósito de eso, déjeme hacerle una pregunta más, que seguramente también le iban a hacer mis colegas. Hubo un proyecto que se presentó en un momento dado, después de esto, cuando estaba todo el mundo centrado, ya parece que el tema se olvidó, pasó a la historia de Frías Valenzuela, pero se había presentado un proyecto y se presentó un proyecto para aumentar las regulaciones de seguridad y todas esas cosas, y no pasó en el Congreso, murió ahí, de la manera más misteriosa. Después que habían salido todos, hacían cola para ir a fotografiarse con los mineros, para llorar al unísono con el señor candidato, el candidato anterior, como decía Lamán. ¿Y qué pasó después? Usted debe haber estado sumamente interesado y haber seguido esto, debe haber sido como muchas otras personas del norte, alguien que esperaba que se produjera precisamente un cuerpo legal que no estuviera obsoleto, como dice usted. Y no pasó nada. Nada. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que lo que pasó, hablo de responsabilidades compartidas. Nosotros no podemos culpar a los fiscales porque tienen que legislar con los marcos jurídicos que tienen, con las leyes, con el Código Civil, el Código Penal, el Código de Minería, el Código de Agua, etc. No se pueden salir de ese cuadro porque es el rayado de cancha. Ahora, si no le llega a la Fiscalía o se retracta un testigo o nos llaman a los involucrados, que me parece que no tiene nombres, porque debieran haber 33 relatos. Eso es lo que estaba diciendo. Mínimo 33. Por lo menos 33 relatos. Yo conocí la mina esa noche que me mandaron a llamar los familiares, porque yo había propuesto un mail a la Radio Universidad de Atacama, a la Radio Nostálgica y a Kemini, que es uno de los socios. Le dije, oye, por favor, hagan sondajes múltiples ya, mientras se piensa en cómo, pero porque primero, antes de rescatar, hay que encontrarlo. Usted entiendo que fue el propulsor de una idea que en algún momento se discutió y fue muy polémica, que era, no sé si fue usted, y si no, hábleme o repúntame de qué le parecía esa idea, que entraran algunos pirquineros, algunos mineros menores en cuanto a no la gran minería, sino que tipos de gran experiencia, de gran oficio, casi artesanal de la minería, y que entraran y buscando posibilidades de picando pequeños espacios para tratar de abrir por el socavón original, el que se derrumbó en algún momento. Y algunos dijeron que eso era una verdadera locura, que eso iba a generar más muertes si es que se morían los 33, que afortunadamente no ocurrió. ¿Usted fue el propulsor de esa idea? Yo fui propulsor de 4 ideas fuerza y me guardé una, porque yo siempre tengo ese fue el rescate número 14 mío. O sea, yo no estoy en esto porque se me ocurrió que me llamaran los familiares. Yo planteo soluciones de rescate porque he hecho 13 rescates antes que San José. No tan complicado como este, pero uno se empieza ya a habituar a estas emergencias. No solo había posibilidades, porque había muchos padres de estos mineros, que eran pirquineros, claro, que decían, yo estoy dispuesto a bajar por la chimenea. Cuando me llaman a mí, me llama Laurence y me dice, Miguel, te llamamos porque la familia quiere que tú estés acá, hace como
un amortiguador político, una contención social, no sé, pero después Lauren se dio cuenta cuando le dije, pásame la información topográfica que hay, la estudié un par de horas y ya cuando estén todos durmiendo, yo bajé a la mina ese día domingo de madrugada a las 1:30 de la mañana con un geomecánico peruano que estaba en la empresa San José, bajamos al nivel 355 y puse la mano en la chimenea que se obturó, porque esa chimenea, la conexión de la chimenea, tiene distintos tipos de perforaciones y por decir tienes 32 tiros y salieron 6 que fueron los que generaron la conexión, pero no ensancharon en la dimensión del 1,80 m o los 2,20 m que estaba programada la chimenea. Circulaba aire, pero no circulaban personas. Y ese fue uno de los errores. ¿Usted bajó la noche del 5 de agosto? Sí, no, es 5, 6, bueno, 5 fue viernes, sábado sí. en la noche, el domingo en la madrugada yo bajé en la camioneta hasta el 355. Y ahí vimos en realidad que estaba, tengo la foto donde está este bloque de 800.000 toneladas que después se cubicó, pero cuando puse la mano ahí en la chimenea, donde los rescatistas casi fueron tragados por esta saca, el desierto florido en invierno es aire muy frío, 1, 2, 3 grados en la noche, y eso hace un efecto pistón. Y en la chimenea, entre medio de las piedras, salía aire tibio. Y la única forma en que suba aire tibio, que es menos denso, es porque haya motores o personas abajo. Y eso a mí me demuestra que los viejos estaban con los cargadores frontales, con las camionetas, con todos los motores eléctricos y con las soldadoras haciendo trabajo. Había temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo propuse ese plan más el otro que era, pretendíamos sacarlo el 14 de septiembre, y ahí Codelco se engrifó y dijo que no, Andrés Ugarret dijo que imposible, que yo estaba loco. No, si no estoy loco, si yo estoy tan minero como él. Porque habíamos rastreado satelitalmente con Rodrigo Rebeco de que geomecánicamente se había estabilizado un poco el cerro. Se habían hecho varios cientos de miles de lecturas satelital y el bloque se quedó quieto. Por lo tanto, se podía ingresar por la chimenea, limpiar, teníamos más o menos un margen de 5 a 7 días para sacarlo un mes antes. Yo fíjese que escribí harto sobre el rescate de los 33. Yo también les hago seguimiento a usted. No se sí, bueno, por eso le digo, escribí harto sobre eso. Me acuerdo perfectamente de las personas que plantearon una serie de iniciativas. Me las dijeron tanto del Ministerio de Minería como de los propios geólogos que estaban haciéndolo. Y la verdad es que el rescate es como esas cosas que suceden, tan triunfantes, tan brutalmente victoriosas, tan gigantescas, que oscurecen un montón de cosas. Por ejemplo, si es que hubiese sido fallido el rescate, y yo una vez se lo planteé a Lawrence Goldborn cuando lanzamos el libro de dos personas que sí estuvieron permanentemente a cargo del rescate, que fueron Felipe Matthews y Walter Belli. Lawrence Goldborn lo dijo en ese entonces. Si nosotros hubiésemos tenido no éxito, una derrota en esto, las comisiones investigadoras estarían pero encima, pero total y absolutamente. Nadie nos ha preguntado cómo se invirtieron las platas, hasta el día de hoy. Nadie ha dado un recuento de quién pagó a quiénes, cuánta de la plata que se gastó en ese rescate fue cubierto por las empresas privadas a solo por su propia plata, cuánto de eso pagó el Estado. No hay, porque es victorioso y por lo tanto uno aplaude y lo único que quiere es que estas cosas terminen y ojalá que los mineros no tengan más problemas. Pero hay una serie de cosas que yo creo que sí deben decirse y tiene que ver con que ahí hubo personas que fueron extraordinariamente, yo diría, discretas en tratar de llenarse de flores sobre lo que fueron y lo que hicieron. Yo los he recordado muchas veces en este programa y en otro, que son los sondajistas en primer lugar, porque el equipo que llega de Codelco, y usted lo sabe probablemente tan bien como yo, el equipo que llega de Codelco es un equipo que es tunelista, funcionan básicamente en túneles, porque y las sondajistas son una disciplina totalmente distinta. Y cuando empiezan a proponerse que se hagan sondaje, que empinchen el desierto hasta pillarlo, es una situación que no siempre contaba con absoluta anuencia. Y bueno, se hace. Y cuando un cabro que tenía 23 años, Igor Proestaki, se le ocurre ampliar el sondaje bajo la misma cosa,
y lo propone a Matthews y al resto del grupo, y lo aprueba Lawrence Goldburn y el presidente, sin duda, bueno, esa era una situación donde después ni siquiera los invitan a la moneda, nada, no les hacen ni siquiera ninguna seña. Por lo tanto, hay un montón de gente que es rescatista hoy día, como en todos los eventos grandes, está lleno de rescatistas. El punto es que esa situación en un momento dado estaba súper clara que tenía responsabilidades penales. Y todo el mundo creía que aquí no solamente había responsabilidades civiles que tenían que pagar por indemnización, que eso todavía está pendiente, supongo, sino que había responsabilidades penales. Lo dijeron los mineros, muchos de esos mineros fueron interrogados. Otros mineros, se lo escuché a Mario Sepúlveda el viernes, dijeron que no estaban en condiciones de ser interrogados, por lo tanto le dijeron al fiscal que no podían ir y presentaron una licencia y no fueron. Y entonces alegaban porque no les llamaron de nuevo. Yo supongo que la persona que rechaza ir a un primer testimonio, de alguna manera tiene que esperar que lo llamen de nuevo, o podrá presentarse o podrá decir estoy disponible. Pero me da a mí la sensación, insisto una vez más, que las responsabilidades penales que probablemente había, yo en eso no quiero minimizarlo, que probablemente había, gran parte de ellas se taparon con la caída del cerro. Y por lo tanto ir a buscarlas, así que están las cosas tal cual, era tremendamente difícil. ¿Cómo se comprobaba una cosa así? ¿Cómo se generaba una evidencia? Lo único que había que buscar era, a ver, cuáles eran los tickets, qué cosas decían los libros de reclamo, qué cosas decía el sindicato antes. Y ese tipo de cosas, a mi modo de ver, los fiscales podrían haber hecho una causa siempre y cuando eso efectivamente dijera lo que están diciendo ese día. Y no estoy seguro que se diga eso. No se va a decir, obviamente, porque ya no conozco ningún caso, ningún fiscal que se vaya a desdecir de su resultado final de la investigación. A mí lo que me llama la atención, yo creo que aquí hay responsabilidades penales. Aparte de las civiles, que dinero de los chilenos, de los mineros, daños psicológicos, que hay varios que tienen daños profundos. No, yo creo que esas demandas continúan, ¿no? Sí. Pienso que sí. Yo creo que debieran continuar porque eso es una enseñanza que nos va a dejar a nosotros, porque nosotros después nos vamos a ir a otro lugar y tenemos una generación de recambio que viene, que tiene que tomar esta aposta de la minería en Chile. Y no podemos dejarle este desastre. Bueno, ¿y qué cambió después de todo esto? Perdóname, pero una ley que se presentó para aumentar la seguridad la fue torpedeada misteriosamente por submarinos desconocidos. No. Entiendo que fue bastante transversal. Absolutamente transversal. Absolutamente transversal. A su vez, detrás de eso deben haber habido presiones políticas y económicas, porque estamos hablando de una minería que emplea a mucha gente. Y yo me imaginé desde un principio, incluso los mineros mismos, que son los que arriesgan el pellejo en estas minas, que alguna vez me tocó conocer en persona, no están interesados en que hayan tantas medidas de seguridad que los despidan. ¿Mejoró? Entonces le quiero decir eso, ¿mejoró o no mejoró? ¿Hay una mejor condición? Mejoró en una parte. Bajamos la accidentabilidad, antes de San José es 4.3 mineros muertos por mes y baja a 2.3 después. O sea, bajó. ¿Y se sostiene? ¿Pero por medidas específicas que se nuevas? No, porque inyectaron un poco de recursos a hacer la geominio y hubo más fiscalización. Perdón, Miguel, ¿baja en pequeña y mediana minería y en la grande? No, pequeña, mediana y gran minería, en total. Baja en total. En total. Pero claro, porque el tema central es que hay más protección para las situaciones equivalentes a las de San José. Porque la gran minería tiene un estatus y un protocolo distinto. Tiene un protocolo distinto, absolutamente. Y estas medianas minerías son las tipo San José o alguno... No, mediana minería. Mediana minería. Esa tiene una baja también de sí, tiene una baja de accidentabilidad, bueno. Pero es que ahí se distorsiona la cosa. ¿Por qué razón? Porque le entregaron más recursos a hacer la geomin y los colegas míos, los inspectores de seguridad, están siendo mucho más celosos en la fiscalización. Por lo tanto, hay muchos factores de riesgo que se están minimizando y acortando. Entonces, baja la accidentabilidad. Pero todavía falta mucho, o sea, yo no me creo el cuento. Aquí Sernageomin debería tener a lo menos 4 veces el presupuesto que tiene anual, a lo menos 4 veces. Miguel Ford, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Trones de Escena. Gracias a usted. Que le vaya muy bien. gentil. Muchas gracias. Pausa y volvemos.